Segundo podcast desde el aeropuerto de Santiago, y en esta ocasión quiero hablar sobre la gestión de las emociones. Mucho hay sobre la gestión de las emociones, pero siempre que tengas otro punto de vista va a contribuir a entenderlo de una forma diferente que quizás esta te funciona más. Y mi propósito en este podcast es que te funcione, es que realmente la puedas usar. Así que voy a dejar algunos tips y también voy a hacer una explicación teórica lo más sencilla posible para entender dónde nace esto de las emociones, para qué están y poder comprenderlas. De manera que si yo comprendo la función de una emoción, la puedo usar a propósito para primero escuchar lo que me está diciendo. Y con esto doy inicio a la función de las emociones. Las emociones están ahí para hablarte de vos, para hablar de algo que tiene que ver profundamente con vos. O sea, para hablar de lo que podríamos decir tu autenticidad, tus necesidades. ¿Cómo funciona este proceso? Muy sencillo. Entonces, tenemos necesidades únicas que se van modificando a medida que las vamos satisfaciendo y en ese camino nos vamos descubriendo. Podríamos decir que nuestro camino está determinado por nuestras necesidades. Y podríamos decir que las necesidades están determinadas por, y acá cada uno tendrá una visión u otra. Me gusta pensar que las necesidades están determinadas por nuestra intuición o por esa parte nuestra que podríamos llamar la supraconsciencia, esa parte nuestra que está independientemente de nuestro cuerpo, de esta dimensión o como querramos llamarlo. Lo cierto es que tenemos necesidades y algo guía esas necesidades. En los seres humanos no basta solamente con las necesidades básicas, sino que tenemos la necesidad de crear. Y no solo de procrear, sino que tenemos necesidad de solucionar problemas. Acá aparece algo súper interesante que es esta paradoja orden-desorden, donde la novedad, si se quiere, que te voy a contar, que te puede hacer cambiar realmente tu forma de ver las cosas, como lo hizo conmigo, es empezar a darte cuenta que nosotros somos generadores de problemas y que el problema no es algo malo ni negativo. Nosotros somos generadores de un caos que nos interesa resolver. Pensalo así, vivimos pensando que el caos es algo que acontece y nuestro trabajo es resolverlo. Eso ya se siente pesado y denso. ¿Vine acá a la Tierra para resolver caos y problemas y conflictos? No quiero, yo quiero paz. Estás equivocado o equivocada si pensás que querés paz. Querés el camino entre esas polaridades constante. Es por eso que cuando conseguimos algo que queremos, o casualidad, aparece el caos de vuelta, aparece un problema. Y si no aparece un problema, aparece insatisfacción. Aparece esa pérdida de propósito y esa sensación de neutralidad. Desde ya te digo que si aparece eso, es porque estás teniendo miedo de avanzar. Estás teniendo miedo de tomar riesgos y estás evitando enfrentarte con ciertos problemas que podrían acontecer si te expresas de la forma en la que realmente quisieras expresarte. Sé que por ahí voy muy rápido. Vuelvo al origen de esto. Entonces, tenemos necesidades. Esas necesidades hablan de nosotros. Las necesidades se comunican a través de las emociones. Y las emociones se comunican a través, las emociones hablan el lenguaje de las sensaciones. Por un lado tenemos el lenguaje de las sensaciones y después tenemos el lenguaje el de la palabra, el del pensamiento, el del razonamiento, el lenguaje de las ideas. ¿Dónde está el error humano? En el momento donde queremos traducir una emoción que nos quiere comunicar algo, pero que no habla el lenguaje del mundo de las ideas y del pensamiento y del razonamiento. Entonces, de repente tengo una emoción. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una emoción? Porque se siente en el cuerpo. ¿Y qué quiero hacer inmediatamente? Le quiero poner un nombre. Estoy triste, estoy feliz, estoy angustiado, estoy ansioso, estoy nervioso. Inmediatamente después, una explicación, una interpretación. Estoy triste porque pasó esto. Estoy ansioso porque soy así. Estoy nervioso porque va a pasar. ¿Qué acaba de pasar en este cortísimo proceso entre que una señal me disparó una sensación y yo ya le puse una etiqueta y le puse una explicación o una interpretación? Lo que ocurrió fue
que ignoré por completo el verdadero mensaje. Y acá es donde no podemos usar las emociones. Acá es donde realmente ignoramos nuestras necesidades. Porque por suerte tenemos emociones que nos vienen a comunicar una necesidad y como queremos explicarla y la queremos traducir sin saber cómo traducirla al mundo del pensamiento, de las ideas y de las palabras, en ese momento ya empezamos a alejarnos de esa necesidad. En realidad empezamos a alejarnos de esa emoción. Pero la necesidad continúa estando. Este es el momento donde podríamos decir que estamos reprimiendo una necesidad, simplemente porque no sabemos escucharla, porque no sabemos aprovechar esas emociones. ¿Qué deberíamos hacer? Hay varias formas, pero traigo la respuesta rápida. Sostener esa emoción, contemplarla, escucharla, presenciarla, dejarla estar y que penetre realmente, que se incorpore, literal, que se incorpore esa emoción, que entre y que haga lo que tenga que hacer. En este momento, tu cerebro racional va a estar pensando, pero ¿cómo una emoción sola, si yo no la pesco con las ideas o las etiquetas, va a generar algo en mí? Te lo explico muy sencillo. La emoción la va a recibir el cuerpo a través de las sensaciones. Si simplemente le permitís que esté, esa emoción va a ir directamente a comunicarse con el inconsciente, que no habla el lenguaje de las palabras, sino que habla un lenguaje simbólico, que sí es interpretado por el cuerpo y por las sensaciones. Entonces el inconsciente sí puede decodificar lo que una emoción le quiere decir, sin que tengas que pensarla, interpretarla, sacar una conclusión, pensar acerca de dónde viene, cuál es el origen de tu trauma. Esto es lo mágico. Y esto que estoy diciendo lo puedes comprobar ahora mismo o hoy mismo. Espera que llegue una emoción que puedas identificar, que puedas darte cuenta que está esa sensación, nervios, ansiedad, miedo, angustia, felicidad, lo que sea. De hecho, muchas personas viven una vida bastante forzada con las emociones porque creen que tienen que hacer algo cuando llega. Quizás les pasó de que les llegue, por ejemplo, la inspiración o la felicidad y estén en su casa encerrados sin hacer nada y piensen, tengo que hacer algo con esta emoción, no está todos los días, debería salir y hacer algo, y se siente horrible, se siente pesado realmente vivirlo de esa manera. Bueno, acá está la explicación. Una emoción no viene a decirte, estoy acá, salgamos a hacer algo, o estoy acá, llorá o justificate. La emoción simplemente viene a comunicar de por sí y no necesita tu intervención. Se comunica directamente con el inconsciente. Si la próxima vez que tengas una emoción notable, la sentís, nada más, presta atención física, solo física, al cuerpo, es lo que hacemos en la meditación, por eso funciona y tiene tantos estudios a favor. Entonces, esa emoción se va a comunicar directamente con tu inconsciente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que esto va a generar un cambio en vos? Si realmente permitís que esa emoción se comunique a través de las sensaciones con tu inconsciente, entonces lo que acabas de hacer es permitir que tu necesidad se comunique con vos, con tu inconsciente, y se pueda expresar. A continuación, lo que va a suceder es que hoy mismo, más tarde, al otro día, vas a empezar a prestar atención a nuevas cosas. Vas a prestar atención a cosas que antes no prestabas atención. Te van a empezar a interesar cosas que antes no te interesaban. Van a aparecer emociones o impulsos que antes no aparecían. Van a aparecer pensamientos, ideas que antes no estaban. Y ese es el momento donde decís, ¿y de dónde llegó esto? Eso llegó de que permitiste, diste espacio, diste lugar a que esa emoción te comunique una necesidad. El cuerpo y la conciencia es muy inteligente, saben cómo tienen que funcionar sin que vos lo entiendas. O sea, naturalmente no haría falta que vos escuches este podcast o que lo entiendas y lo estudies para que esto funcione. Pero naturalmente estamos enseñados a hacer lo contrario. Naturalmente escucharíamos una emoción y sabríamos cómo permitirle que se procese, pero en la sociedad actual nos enseñan
a que hay que pensarlas, a que hay que sacar una conclusión, a que hay que analizar, a que somos solamente un procesador de experiencias. Y no es así. No es solamente así. Justamente el ego es algo súper importante que tenemos, que nos hace poder dividir en polos para poder polarizarnos y ir en ese camino de la conciencia de unidad. El tema es que no nos tiene que dominar. No tenemos que permitir que el ego, que ese sistema de razonamiento, sea quien lidera o quien manda nuestra identidad. Entonces, cuando permitís que una emoción se comunique, porque la abrazás, la escuchás y la dejás que se incorpore, van a empezar a aparecer estos síntomas de intuición. O sea, vas a estar permitiendo un acceso a estados alterados de la conciencia, como hablo en un montón de podcast o de publicaciones, estados alfa de la conciencia, que como siempre digo no es nada loco, es un estado de contemplación, es el estado parecido a esa primera infancia donde estás aprendiendo, donde estás esperando a la expectativa de ver qué tiene el mundo para mostrarte de nuevo y vos qué tenés de nuevo para aprender. Esa es la actitud que nos hace avanzar en la vida, que nos hace cambiar. Por eso cada vez empezamos a avanzar más lento cuando no sabemos usar esto. Entonces, esto es sencillo, lo puedes poner en práctica ya mismo. La próxima vez que aparezca una emoción, la incorporás, la sentís, la abrazás y simplemente estás atento o atenta a lo que va a empezar a suceder. Vas a empezar a llevar el foco a lugares donde antes no lo llevabas, te vas a sorprender con nuevas emociones, te vas a sorprender con nuevos pensamientos. Y eso te vas a preguntar, ¿y de dónde vino esto? Si yo no lo estaba controlando, no tenía esta intención, no venía este flujo de pensamientos. ¿De dónde viene este nuevo deseo? ¿De dónde vienen estas ganas? ¿De dónde viene este impulso? Viene directamente del inconsciente, que te hace ver donde hoy tenés que ver para satisfacer esa necesidad. Así que acá también está la explicación, como a mí me gusta entenderla, de la meditación. Y me gusta dejar este mensaje desde este lugar porque muchas personas nos costó o nos cuesta incluso meditar porque no entendemos bien cuál es el fin último, no entendemos realmente lo que estamos haciendo cuando meditamos. Bien, lo que estamos haciendo cuando meditamos es entrenar esta capacidad de que las emociones simplemente comuniquen lo que tienen que comunicar sin que nosotros intervengamos en esa instancia. Porque ahora quiero aclarar, ¿en qué instancia sí hay que intervenir con el ego? Justamente cuando la emoción te despierta ganas, impulso, una atracción hacia algo o un rechazo hacia algo, cuando empezás a sentir la energía fluyendo en vos, la energía puede fluir del polo positivo o negativo. Te das cuenta que hay energía en tu cuerpo porque hay emociones positivas, negativas, las que sea, hay energía, hay intención, hay o un rechazo o una incomodidad o todo lo contrario, hay algo que te atrae mucho, hay algo que te gusta. Movimiento, eso se siente, movimiento. En el caso positivo es motivación, en el caso negativo es rechazo o ira. La ira tiene mucha energía y se nota esto. Hay formas de aprender a utilizar esta energía a tu favor, incluso la que consideramos negativa, sobre todo la negativa, y lo menciono en otros podcasts y lo enseño específicamente a utilizar en las mentorías. Entonces, cuando fluye esta energía en nosotros, es que se está moviendo. Es una buena noticia si aprendemos a utilizarlo a nivel consciente. Si no, es simplemente más caos. Este tema da para hablar muchísimo más, así que voy a dejarme los próximos podcasts para hablar de esto. Y si te interesó, te pido que se lo compartas a otras personas que le puedan interesar, porque tener diferentes formas de ver esto te puede ayudar a entender realmente a vos y a otros como a mí, cómo utilizar esto que parece tan caótico que son las emociones. Compartilo, déjame algún comentario si te interesa. Si te interesa contradecir o si ves algún error acá o lo que sea también, porque me alimento de eso y realmente busco aprender cada día más. Y también quiero aclarar, y quizás lo empiece a hacer más seguido en los podcasts, que no solo hablo del conocimiento y del estudio, y también hablo mucho de lo que aprendí de otras personas o de otros autores, pero también hablo de una experiencia que la puedes encontrar
en el capítulo número 1 de mi podcast, que fue una experiencia, como se dice, de estado elevado de conciencia. Lo cuento ahí, me costó mucho tiempo asumirlo, pero es un estado de conciencia que hace que todo lo que comente, todo lo que enseñe, esté filtrado por ese estado, que se lo recomiendo a todo el mundo, y a mí sobre todo, y que realmente me interesa y me apasiona, y por eso hoy hago esto. Por eso hoy vivo de esto, por eso hoy me apasiona esto, y no puedo parar de hablar de esto, porque estuve en ese estado. Y de hecho ayer una chica me preguntaba, porque hice una publicación en Instagram sobre esto, ¿por qué crees que ahora no estás más en ese estado? Y si bien estoy mucho más cerca de ese estado que antes, me trajo mucha claridad esa pregunta. Mi sensación es que no estoy ahí porque quiero estar empatizando con este otro lugar para poder traducirlo. Siento que mi propósito es traducir esos dos mundos. Por eso me gusta tanto pensar, hablar, pero también me gusta basarme en lo tangible, en la experiencia, en el mundo material. Por eso siempre que me escuches hablar de ley de atracción, también vas a saber que hablo de métricas y hablo de resultados en el mundo material. Porque como es adentro es afuera, y no hay nada que ocurra afuera que no esté ocurriendo adentro y viceversa. Entonces el mundo lineal o terrenal es simplemente el mapa para saber dónde estamos adentro, pero es desde adentro que modificamos el mapa afuera. Así que gracias por escucharme y seguime acá en Spotify, seguime en Instagram y tírame buenas vibras para que esto crezca, porque amo hacer esto. Consultame por las mentorías si querés ser parte, porque de vez en cuando voy abriendo nuevos cupos. Aumentar tu valor, y tu valentía y tu autenticidad es una de las cosas que me mueve a hacer estas mentorías. Gracias por escuchar y nos vemos el próximo podcast.